Pues el día de hoy vengo a entrevistar a Obed Navarrete. que el día de hoy también vamos a estarle haciendo unas preguntas sobre su vida artística. Vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿qué estabas viviendo en el momento en que decidiste dedicarte a tu vocación? ¿Por qué haces eso? ¿Qué estaba viviendo? Bueno, al teatro en sí. Pues realmente estaba en ingeniería mecánica. No sabía qué estudiar. Al principio de que empecé yo a buscar qué era lo que sabía que hacer, cuando recién iba a salir de la preparatoria, creía que sabía un poquito de todo. Miraba el diseño y decía, el diseño está padre. Y después decía, bueno, a lo mejor, no sé, para maestro no quiero. Era lo primero que dije que no quería. Después decía cosas como, a lo mejor me puedo dedicar a tal cosa. Te hacían un test para saber en qué eras bueno y ahí me salió que era para agricultor, o sea, en el caso. Y yo dije, bueno, pues voy a tratar de buscar algo que me sea afín. Pero después mi papá siempre se ha dedicado a cosas de la construcción y demás, entonces él como que trató de inducirme hacia hasta los ojos, ¿no? La carrera de ingeniería mecánica. Yo dije, bueno, pues no conozco qué es la ingeniería mecánica. Entonces entré a la universidad y me di cuenta que no era lo mío, pero eso reafirmó lo que yo quería hacer, que era la educación. Una vez estando ya adentro, yo no me convencía de que la educación era lo mismo. Entonces me acordé de una frase que me dijo una vez un maestro que dice, la infancia es tu destino. Entonces empecé a recordar, ya cuando estuve en la universidad, se abrió el grupo de teatro y entré y me empapé del teatro y después entré al selectivo de teatro y después vinieron de Sinaloa a ofrecernos un taller de teatro y yo me fui con ellos y después estaba como en 5 grupos de teatro al mismo tiempo, nadie sabía nada hasta que hubo una competencia entonces que tuve que salir con todos, pero ya me di cuenta que el teatro era lo que me apasionaba. Desde niño siempre me gustaron los títeres, es algo que siempre he traído, siempre estaba en escena, siempre estábamos haciendo cosas y me decidí terminar mi carrera en educación y posteriormente estudiar lo que fuera necesario para pues, ser maestro de actuación. Entonces todo empezó como que... Empezó, pues yo creo que desde mi infancia, estaba ahí, pero no sabía que estaba ahí. Entonces era como la parte, yo creo que es la parte en la madurez en la que tú te vas dando cuenta que quién eres, ¿no? Y qué es lo que siempre has hecho, qué es lo que te gusta, apasiona. Ok, está bien. Entonces ahora, ¿en qué momento le llegó esa inspiración? ¿En qué me llegó la inspiración? Cuando yo empecé a crear, ¿no? Una cosa es que tú estés en escena, que te dediques, por ejemplo, a artes escénicas, y otra cosa es que crees cosas. Entonces yo cuando empecé a darme cuenta que había una necesidad de expresar y que también podíamos crear nuestros propios, no sé, obras de teatro y demás, empecé a crear. Entonces en el 2008 creé una obra que después se convirtió en una serie, se llamaba Tú, yo y el sexo, después se convirtió en la serie OMG. Entonces empecé a recopilar por medio de mi carrera de educación vinculado con psicología, empezamos a vincular darle sentido a lo que era la carrera de educación, la psicología y el arte. Entonces creamos esta obra de teatro y posteriormente pues se daban pláticas sobre lo que era orientación sexual, sobre lo que era después el bullying, todo este tipo de situaciones, y yo creo que ahí fue donde se afianzó pues ya no lo que era pues un proyecto, ¿no? Lo que era qué dejar a partir del arte, pues entonces ahí fue donde creé todo. No conocía a Oh My God, por cierto. ¿Y qué hizo para inspirarse? O sea, ¿tiene algún ritual o algo? ¿Un ritual? No lo voy a decir. Pues para inspirarme, mira, yo creo, a través del tiempo, creo que todos tenemos una manera de pensar y una forma de acceder a nuestros pensamientos. Hay edades en las que no alcanzamos a comprenderlo, ¿no? Pero entre más te vas conociendo y entre más vas asimilando lo que eres, lo que piensas, hacia dónde quieres llegar y demás, creo que tú vas descubriendo un propio camino en donde tú dices, bueno, esto me favorece a mí, yo necesito de esto. Yo realmente, mi impulso como persona, la mayoría de las veces son los retos o ver necesidades.
Sí, tengo un grupo de teatro, de teatro, que es un grupo de teatro social. Es muy diferente a los demás grupos porque no nos enfocamos meramente al hecho de decir vamos a hacer obras de teatro porque vamos a hacer obras de teatro y nos gusta actuar, sino más bien qué vamos a dejar, qué vamos a hacer. Y a pesar de que la obra sea sosa, detrás hay un trasfondo, tanto en los jóvenes y demás. Yo creo que nuestro ritual para inspirarnos y demás es conocer qué hay en nuestro medio, el conocer qué hay en la sociedad, qué está pasando, cómo podemos ayudar. Y cuando vemos que hay algo grave o cuando vemos que hay algo en lo que podamos apoyar, ahí es el momento en el que buscamos el cómo. Entonces, pues nuestro ritual sería más que nada ese, el qué voy a hacer, el observar la vida, observar la comunidad. Y cuando le pasa eso emocionalmente, ¿cómo se siente? Mal. Muy mal. Nos ha pasado muchas veces que sí tenemos así, por ejemplo, el qué vamos a hacer, ¿no? Y demás, pero yo creo que parte de todo el proyecto siempre es el caos. No te puedo decir que nos sintamos muy bien por ir a apoyar, por ejemplo, causas, ¿no? Porque, pues sí, cierto, es lo que nos mantiene a nosotros vivos como grupo, pero al final de cuentas son causas, son problemas que hay en la sociedad que nos duelen, ¿no? Y muchas veces llegamos a lugares con una sonrisa, pero al final de cuentas, por dentro es todo un relajo, un revolú de emociones. Entonces, ¿ha estado en problemas al momento de llegar a crear? Sí, muchas veces. ¿O qué tipo de problemas? Pues no sé, igual emocionales o... Emocionales, yo creo que al momento de crear así, no es tanto el que tengamos un problema, sino que el problema origina la creación de algo, sino que a lo mejor estamos enfrentando una situación muy difícil y en base a esa situación decidimos actuar, ¿no? Pero siempre tratando de rescatar. Hace unas semanas ya una muchacha del grupo falleció y para nosotros fue muy impactante, ¿no? Porque pues fue de una manera pues en la que no esperábamos. Entonces decidimos así como que todos, fue un dolor, pero después dijimos, hey, espera, ahí hay algo que hacer. Así como la situación que tenía ella, pueden estar muchos. Entonces decidimos actuar y decidimos reestructurar todo lo que era la ideología de nuestro grupo y decir, vamos a ayudar a los jóvenes que estén pasando por esta situación y vamos a tratar de generar acción. Pues entonces, sí es un proceso de duelo muy fuerte, es un proceso de dolor, pero siempre no es que estemos aprovechando eso, sino que más bien como seres humanos decir, a ver, esto está pasando y podemos ayudar, podemos generar acción, pues entonces es parte de eso. Pues por un lado lo siento por la pérdida. Sí. Y pues ya para terminar, entonces ¿usted nunca ha sentido como que se le ha ido la inspiración? Sí, muchas veces. ¿Qué siente? Frustración. Muchas veces yo siento que el que se te vaya la inspiración es un proceso muy natural, ¿no? Muchas veces queremos que la inspiración nos llegue en el momento y queremos decir así como que es que no estoy inspirado y no puedo hacer nada, pero al final de cuentas cuando estudié dramaturgia, que era para escribir y demás, nos decía nuestra maestra, dijo, si no puedes escribir, escribe. Y era como, ¿y si no puedo escribir, para qué voy a escribir? Entonces me daba cuenta que después de todo lo que pasaba, yo dije, bueno, vamos a hacerle caso. Entonces no sabía qué escribir y me ponía a escribir. Y después de escribir tanto y empezaba a leer lo que escribía y dije, esto no sirve. Y luego, esto no sirve y no es así, esto debería de ser así. Y no es así. Y ahí llegaba la idea. Entonces es ese proceso pues de a lo mejor no estoy inspirado, no estoy haciendo algo, pero tratar de hacer. Y en el momento pues va a haber errores, pero en base a esos errores vas a tratar tú de inventar y de ir agarrando, clarificando la idea, pues porque ya a la hora que sales al mundo, pues todo es totalmente diferente. Y si pudiera transmitir un mensaje a los jóvenes para saber cómo inspirarte o qué hacer, ¿qué sería? Para saber cómo inspirarse,
Yo creo que ahorita los jóvenes están muy inspirados, pero tienen aspiraciones muy diferentes. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es como dicen, tumbarse de rollo. Es el hecho de decir, eliminar pensamientos que no te pertenecen. Muchas veces tenemos pensamientos que decimos, es que yo no estoy inspirado, es que yo no soy bueno en esto, es que yo no lo voy a hacer tal cual, pero tú no sabes a quién vas a poder ayudar. Pues. Es como cuando vas a una obra de teatro, nosotros a veces hacemos obras de teatro y decimos, no, pues la gente, pues no sé yo si aplaudieron tanto, si eso fue lo que les llegó, pero hay gente que a lo mejor no se va a mover de su asiento y el mensaje le llegó y esa persona va y le cambias la vida, pues. Entonces en la adolescencia o a los jóvenes la mayoría de las veces se limitan mucho porque creen que el hecho de estar inspirado y decir es lo que te hace estar activo y no es eso, pues el hecho de tú estar activo es lo que te hace inspirarte, es lo que te hace crear. Entonces si no tienes la idea, si no tienes la forma, si crees que lo que estás haciendo no tiene la calidad que debe de tener, hazlo, porque al final de cuentas no define la calidad, al final de cuentas las cosas. Ahorita te comentaba de la serie. La serie fue hecha con un celular. O sea, la serie al principio usamos un celular y después llegaron celulares que tenían mejor calidad que nosotros y demás. Y era porque nosotros teníamos una idea que después se viralizó esa idea. Realmente nunca lo esperamos. O sea, no fue como que vamos a crear una serie que va a llegar, que nos va a dar tantos mil suscriptores y nos va a llegar tantos mil visitas. Y después cuando dijimos, ya la tenemos, lo vamos a transformar ahora en como se debería hacer, pues ya no fue el mismo impacto, porque la gente no era tanto eso, sino la pasión o la idea. Pues para nosotros fue un aprendizaje como grupo y yo creo que también es para todos, ¿no? Que es algo muy común. No es el hecho de que tengas todo, sino que tengas las ganas de hacer todo. Entonces sería más o menos algo así. Ok, pues con esas preguntas tenemos y pues muchas gracias por prestarnos un poco de su tiempo para este pequeño proyecto que tenemos. Y pues fue un gusto. Muchas gracias. Gracias.